Buenas noches con todos. Gracias por su asistencia, muy agradecida de que estén aquí participando. Y vamos a empezar con la presentación de esta actividad de responsabilidad social universitaria. En este caso, somos estudiantes de maestría, de la maestría en docencia universitaria, y estamos cursando esta maestría en la Universidad Norbert Wiener. En el desarrollo de la misma, estamos haciendo esta actividad de responsabilidad social universitaria para poder brindar todos los conocimientos que hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida en pregrado, como también nuestra experiencia profesional, para poder hacer llegar a ustedes información que les pueda servir para el cuidado de su salud. Entonces, nos vamos a presentar, como ya les he llegado la invitación, somos 4 químicos farmacéuticos. Los voy a presentar. Acosta López Jenny, el químico farmacéutico Bautista Velázquez Arón, quien les habla, Chávez Gaona María Aide, y la químico farmacéutica Galvez Naquiche Isabel Cristina. Nosotros vamos a estar a cargo de este tema importante que es la automedicación. Le vamos a hacer llegar conceptos muy básicos acerca de la automedicación, qué es lo que conlleva y cómo se podría evitar. Entonces, el tema es automedicación. Pero antes de empezar con la exposición, queremos compartir con ustedes un pequeño test, que es chiquito en verdad, no es calificativo, no va a tener una nota, es más que todo para conocimiento nuestro, para saber cuánto es que saben de este tema y poder en la segunda charla que va a haber ya abordar más este tema con un mayor detenimiento. Entonces, para ello, le vamos a convertir por el chat un formulario de 5 preguntas nada más, es muy breve. Por aquí les vamos a compartir y espero que lo llenen solamente haciendo clic en el link que les voy a pasar. Un momento. Ahí está. Lo acabo de compartir. Hacen clic en él y acá les voy a compartir cómo lo van a visualizar. De repente son 5 preguntas que las van a ir llenando. Voy a compartirlas también para que ustedes, quizás si tengan alguna duda en el llenado, la podamos resolver por este medio también. A ver, ahorita lo comparto. Sí, ya pudieron acceder. Revisen en el mensaje. Ahí está. Y estoy compartiendo también aquí para que ustedes lo vayan llenando. La primera pregunta es acerca de qué son los medicamentos. Marquen la alternativa que para ustedes es la correcta. Es la primera pregunta. Y luego acerca de adquisición y conservación de un medicamento. Ahí tienen que marcar la respuesta incorrecta. ¿Qué es lo que no deben hacer? Adquirir o conservar un medicamento, qué es lo que no se debe hacer. Luego hay, en la tercera pregunta, casos de medicamentos que podemos tener y qué debemos hacer, consumir o no consumir el tipo de medicamento que nos están presentando allí. Luego la cuarta pregunta es, ¿qué es la automedicación? Escogen también una alternativa, ¿cuál es la más correcta para ustedes? Y la última pregunta es acerca de las consecuencias de la automedicación. Para ustedes, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué resultados traería la automedicación? ¿Ponen sí o ponen no? Y eso sería, la encuesta es anónima, no vamos a ver de quiénes son las respuestas, es simplemente, como les mencionaba, informativo. Le damos a unos minutitos, unos 3 minutitos para que completen.
Si tienen alguna duda, no duden en, por favor, pueden levantar la mano, escribir por el chat o activar su audio y preguntarnos. No hay ningún problema. Estamos aquí para escucharlos. Ujú. Mientras van llenando, vamos explicando cómo va a ser esta dinámica de esta exposición, que va a ser breve, no le vamos a quitar mucho de su tiempo. Vamos a dar datos puntuales. Vamos a empezar con nuestra colega Jenny Acosta. Luego inmediatamente va a exponer Isabel Galvez. Luego mi persona y finalizamos con Aaron Bautista. Y ahí sería la culminación, pero ya saben que hay una segunda charla el día jueves y con esa charla se terminaría el tema de automedicación. Entonces, a ver, voy a revisar por acá cómo van llenando. Vamos, todos han podido llenar. A ver, ya van 10 respuestas. Faltan algunos que ingresen, por favor. Si no, le damos unos minutitos más mientras vamos exponiendo también para ganar el tiempo. A ver, unos 2 minutos más y ya empezamos con la exposición. Gracias, Juan. Muchas gracias. Sí, por acá por los mensajes me pueden confirmar si ya realizaron el test, así como Juan. Muy bien, gracias, Alejo. Listo, en un minutito empezamos ya. Pueden ir contestando, no se va a cerrar el cuestionario, pueden contestar durante también em, estos minutitos que les pueden quedar. Gracias, gracias por su participación. Listo, entonces vamos a empezar con la exposición ya del tema. Déjenme un momentito para compartir pantalla. Listo, le doy pase a mi compañera Jenny Acosta. Buenas noches con todos. Bueno, me presento. Soy Jenny Acosta López, químico farmacéutico. Ahorita estudiante en docencia universitaria de la Universidad Normal Rubin. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre automedicación. Pero antes de eso, tenemos que conocer qué es un medicamento, ¿no? A ver, uno de los espectadores, la señora Irma, ¿me podría decir qué es un medicamento? ¿Me escucha? María, ¿me escuchas? Sí, sí, hay un pequeño acople con la computadora, creo que estás conectada. Un Ya pequeño lo... eco. Está, listo. Si no, no pueden contestar, quizás activando el audio, también pueden contestar por el mensaje o por el chat del Meet. A ver, O creo que hay un alguien, poquito de interferencia, no sé. A gracias, ver, María. empiezo, ¿ya? Ok, ok. A ver, todos atentos, a ver. Un medicamento, a veces nosotros siempre nos preguntamos
tenemos afinidad, ¿no? En un medicamento, un fármaco, una droga, y a veces nuestros conocimientos, tal vez porque la vecina me dijo, esa tableta o ese medicamento me hizo muy bien en aquel entonces, cuando yo tenía fiebre o cuando yo tenía gripe o cuando yo tenía una infección, ¿no? Pero no sabemos realmente, no nos informamos con un profesional de la salud. En este caso, el médico, ¿no? Tiene que examinarte primero para que te dé un tratamiento adecuado. Y nosotros como farmacéuticos te vamos a orientar el tipo de tratamiento que tiene cada medicamento, ¿no? Por ejemplo, ellos te recomiendan que tomes amoxicilina más ibuprofeno por 7 días, ¿no? Entonces tú tienes que cumplir esa dosificación que te da en la prescripción médica, que es una receta, para que cumplas la acción debida del medicamento y te cause efecto en tu organismo, porque si no cumples ese tratamiento adecuado, ¿no? Más tarde vamos a crear una resistencia en nuestro organismo. Entonces, para ver qué es un medicamento, ¿no? Es todo producto farmacéutico que está empleado para la prevención, para el diagnóstico, para el tratamiento de una enfermedad o un estado patológico. También en algunos casos es para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le administra, ¿no? Por ejemplo, cuando modificó un sistema fisiológico, tal vez hay muchas personas, mujeres femeninas, donde quieren tener un bebé y no es posible ese embarazo, ¿no? Entonces, qué hace la ciencia? ¿Qué hace un medicamento? Un medicamento, perdón. Cuando hay un tratamiento adecuado, ¿no? El medicamento hace efecto y pueden llegar, hay mucho porcentaje en donde hay mujeres estériles que han tenido un buen tratamiento con un medicamento y han llegado a embarazarse, ¿no? También les digo que es para prevenir. Por ejemplo, tenemos a las vacunas, ¿no? Las vacunas que desde el recién nacido que recibe un tratamiento de la vacuna de la TBC, ¿no? Es para evitar en lo posterior, en la época de niño, adulto, vejez, qué sé yo, no tengamos la tuberculosis, ¿no? En diagnósticos, ya sabemos que todos un análisis de sangre determina si tenemos diabetes, si somos hipertensos, si somos tal vez enfermedades de la tiroides. Entonces, cada parte del medicamento es muy importante conocer para qué sirve, ¿no? No es decir que mi vecina o mi papá o mi primo, a veces nos dejamos llevar de esas cosas y no. Nosotros como químicos farmacéuticos siempre recomendamos que vayan a un médico para que los examine. Y la parte de prevención, prevenir, ¿no? Entre comillas, es para que posteriormente no crear una enfermedad en mi organismo. Así es que por favor, de ahora en adelante, después de esta charla que tengamos con ustedes, ¿no? Tomar más conciencia y cuidar nuestro organismo, porque a veces, ¿verdad? Nos dejamos llevar porque la semana pasada mi hijo se enfermó con una infección estomacal y ahora yo estoy con lo mismo y tomo el mismo tratamiento y no somos todas las personas iguales. ¿Ya? Continúa María, por favor. Ya, como les vuelvo a repetir, un medicamento hace una acción farmacológica en nuestro organismo. Tenemos diferentes clasificaciones, como los analgésicos, que sirven para el dolor, antiinflamatorios para las inflamaciones, antipiréticos para lo que es la fiebre. Ya los antidiarreicos, bueno, son procesos más de 7 días, perdón, más de 3 días de diarrea y es un proceso infeccioso. Pero para eso debemos de acudir al médico, ya, por favor. Un antidiarreico es de prevención nomás. No sé si habrán tomado el famoso, el Tobán, ¿no? Que antes existía el Donafán, no sé si se acuerdan, ¿ya? Ahora, antibiótico es otro grupo de medicamentos que debemos de tener mucho cuidado en utilizarlos, mucho cuidado, porque de ello depende que podemos generar una resistencia en nuestro organismo y que posteriormente ya no nos haga efecto. ¿Ya? También tenemos los ansiolíticos. Tal vez algún día estaba con depresión, muy ansiosa y el médico me recetó una tabletita.
Y a la próxima dije, si aquella vez una tableta me relajó, me tranquilizó, ahora ¿por qué no me puedo tomar dos, no? Y eso hay que tener mucho cuidado porque aumentamos la dosis, causamos toxicidad y nos pueden llevar hasta la muerte. En los antihistamínicos de igual manera, ¿no? Son los considerados los antialérgicos, ¿no? ¿Quién no se ha tomado una clorfenamina en un proceso de gripe? ¿Ya? Pero siempre con mucho cuidado. Hay medicamentos paliativos que nos ayudan a prevenir, pero no todos, ¿no? A veces yo recuerdo en la casa también, ¿no? Mi mamá ya tenía ya su pequeño botiquín donde ella ya nos decía, tomen esto para tal cosa, ¿no? Pero tal vez ella quería salvarnos el momento de la enfermedad, pero no es así. Hay que tener mucho cuidado en lo que es la automedicación. Continúa, por favor. Ya hemos hablado en cuanto a lo que es todo lo que es acción farmacológica, ¿no? ¿Qué nos hace el organismo? ¿Qué nos hace un medicamento en nuestro organismo? Ahora, hay que diferenciarlos también, que cada medicamento tiene una forma farmacéutica de diferente forma, ¿no? Y ustedes también ya lo habrán visto. Tenemos en jarabes, suspensiones, elixires, que son la gama de lo que son líquidos. ¿Ya ven? También tenemos a las tabletas, comprimidos, grajeas, píldoras, ¿no? También tenemos a las cremas, las pastas, las pomadas, los inyectables, las ampollas, los aerosoles, ¿no? Ahí les muestro en las figuras, les muestro las diferentes e infinidades formas farmacéuticas que existen en el mercado, ¿no? También hay que diferenciar, por ejemplo, un jarabe de una suspensión, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien del público espectador me podría dar esa diferencia? Tal vez, Isabel. Isabel, ¿me podrías ayudar con la diferencia entre un jarabe y una suspensión, por ejemplo? ¿Están atentos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, parece que está congelada. Bueno, me congelé. Ya, bueno, continuamos con la exposición. Doy pase a mi amiga, a mi compañera Isabel. Gracias por la atención. Buenas noches con todos. Soy Isabel Galvez, químico farmacéutico de profesión. En esta oportunidad le voy a hablar sobre la automedicación. ¿Qué es la automedicación? Es la utilización de medicamentos por iniciativa propia, sin ninguna intervención del médico, ni de diagnóstico de enfermedad, ni de prescripción, ni de la supervisión del tratamiento. La automedicación hoy en día se ha convertido en un problema en la salud pública. Esta práctica es cada vez más frecuente a nivel mundial. La automedicación podía impedir un diagnóstico certero y oportuno, debido a que los síntomas de algunas enfermedades son similares, y al no recibir su tratamiento apropiado, podría agravar hasta conducirnos a la muerte. La automedicación de antibióticos para el tratamiento de enfermedades virales como la gripe, resfrío, puede generar efectos secundarios que podrían afectar al organismo y generar resistencia, neutralizar sus efectos terapéuticos y, en consecuencia, no curar la enfermedad. La automedicación es un hábito muy común en nuestra sociedad. Utilizamos medicamentos, ya sea para dolor de cabeza, para problemas gástricos, para relajarnos, etc. Los medicamentos más demandados en la automedicación, por una parte, son los analgésicos, ¿no? Existe un consumo masivo de estos medicamentos en nuestra sociedad. Ocurre en todos los grupos de edad para una amplia gama de enfermedades. Por eso se usa de forma indiscriminada, sin control, sin supervisión de ningún profesional. Esto puede ocasionar efectos adversos graves, por ejemplo, problemas digestivos, problemas renales. La automedicación puede agravar a una enfermedad al tomarse un medicamento equivocado.
¿no? Acá, bueno, les comento, ¿no? Una experiencia. Cuando yo realicé mi internado en un hospital de salud, se presentó un caso de un joven, ¿no? De 20 años de edad aproximadamente, con un dolor muy fuerte abdominal, ¿no? ¿Y qué hizo la mamá? Lo automedicó. Dio Clidam, Buscapina y le enmascaró el dolor, ¿no? Cuando su diagnóstico real era una apendicitis, ¿no? Al día siguiente, cuando ingresa por emergencia, ya el joven ya no tenía apendicitis, sino el médico le diagnosticó una peritonitis por el simple hecho de automedicarse. El caso se complica. Finalmente, quiero concluir que los medicamentos deben ser prescritos por un médico o consultados con un químico farmacéutico, ya que debemos tener presente que los medicamentos se tienen que usar con precaución y con responsabilidad. Le doy pase a mi compañera María. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel, por los datos de automedicación. Ahora vamos a pasar a una pequeña historia que quizás sea muy familiar para todos nosotros. En este caso, es de una niña que se llama Rosy y que todos los fines de semana va a la casa de su abuelita. Siempre va temprano, ¿no? A punto de 8 de la mañana. Bueno, al cabo de unas horas, Rosy empieza a presentar estornudos y los ojos rojos. Entonces, la abuelita, al ver estos síntomas, son muy parecidos a los de un otro nietecito que tuvo, y justo el nietecito dejó un jarabe y le dio también el jarabe a su nietecita. En este caso era un jarabe, un antibiótico que era para la infección de la garganta. Pero, ¿qué había pasado? ¿Qué pasa? Había un dato que no sabía. En este caso, era que horas antes la niña había estado jugando con un gatito y la niña era alérgica. Y en este caso nos preguntamos, ¿estuvo bien que le haya dado un antibiótico a la niña para poder resolver sus síntomas, tanto como la rinitis, de esos moquitos que tenía, el estornudo, los ojos rojos? ¿Estuvo bien la acción que hizo la abuelita? Por ahí me pueden contestar por el chat. Sí, no, a ver. No, ¿verdad? Quizás en el buen afán de proteger a su nietecita, ¿verdad? De cuidarla. Tener levantó la mano, quiere participar. No, muy mal, ¿no? Exacto. Ay, ok, exacto, ¿no? Entonces, la abuelita actuó de buena fe. Actuó de buena fe, pero no fue lo adecuado, ¿no? Y vamos a ver ya después que el punto de usar antibióticos que no son necesarios, pues trae muchas consecuencias graves a la salud para quizás el tratamiento posterior de otras enfermedades que puedan presentarse. Entonces aquí tenemos este caso, un caso que puede ser muy familiar, como les mencionaba al inicio. Entonces, ya hemos visto lo que es automedicación, recuerden. Entonces, la automedicación es la utilización de medicamentos por mi propia decisión, no, sin yo contar con una receta médica. Y hay tipos de automedicación. En este caso, en el que vimos, la niña, pues ella no se ha automedicado, ¿verdad? Ha sido por iniciativa, en este caso, de un familiar. Y también esta es parte de la automedicación, ¿no? Es una automedicación que ha sido, bueno, en este caso, asistida. Hay diferentes tipos de automedicación. Un caso que es muy, muy común es automedicarse con medicamentos que deben ser vendidos bajo receta médica. Recordemos que hay medicamentos que pueden ser vendidos bajo receta médica y otros que son de venta libre, que son sin receta médica. Pero igual hay que tener mucho cuidado con ambos medicamentos. Siempre un uso indebido puede traer problemas, ¿no? Entonces, siempre es mejor contar, ir al consultorio médico, preguntar por un caso específico
para poder tener una certeza del tratamiento que yo voy a tener y así evitar problemas. Otro tipo de automedicación que se da y que es muy común en las casas es que pues de algún tratamiento anterior que tuve, pues me quedan medicamentos, ¿cierto? ¿Quién en casa no tiene algún resto de un blister de tabletas que haya consumido de algún analgésico, de algún antibiótico, ¿no? Tenemos de jarabes, de productos oftálmicos, de gotas, pero hay, bueno, además de la automedicación que se puede presentar debido a que, bueno, uno tiene este botiquín en casa y puede utilizar los medicamentos, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado porque estos medicamentos podrían estar vencidos. Hay que constantemente un botiquín revisarlo, ver la fecha de vencimiento, ven que estén cerrados herméticamente. Pues si ya hay alguna rayita, alguna rayadura en el blister, ya no se puede utilizar ese medicamento, ya no va a tener la misma eficacia. Entonces, otro punto, vemos en la imagen, no sé si ven por acá, ¿no? Tenemos jarabes, gotitas, tabletas, al lado de un televisor. ¿Qué pasa? ¿Será el medio adecuado para poder conservar los medicamentos? ¿Verdad que no? ¿No? Esto calienta, tener medicamentos al lado de equipos que generen calor no es adecuado. Recordemos que para la fabricación, para la elaboración de medicamentos y para la distribución desde laboratorios hasta una farmacia y botica, pues pasa por todo un control estricto y no lo podemos perder en casa. Tienen condiciones que no pueden pasar ciertas temperaturas y tampoco ciertos grados de humedad. Así que si tenemos botiquín en casa, revisarlo, ¿no? Constantemente, ver para qué sirve este medicamento, si no está vencido, desecharlo también y que estén en condiciones adecuadas también. No podemos guardarlo en el baño. No es una buena recomendación guardar en el baño. ¿Por qué? Por la humedad. Hay demasiada humedad dentro del baño. Ni tampoco en la cocina, debido al calor que también se emana de ahí, los artefactos, la misma preparación de las comidas. Entonces es bueno tenerlo siempre en lugar seco, fresco y siempre, bueno, fuera del alcance de los niños. Ese es otro tipo de automedicación, ¿no? Y el tercer tipo de automedicación es los que les mencioné en la historia, ¿no? Automedicarse con medicamentos que han sido indicados, pero para otras personas con afecciones similares. Y esto no podemos, pues, ser ajenos a ello, pues nos ha pasado mucho, quizás, ¿no? Toma este jarabe, es buenísimo para esto, a mí me hizo muy bien, o tómate esta tableta, es muy buena, te va a ayudar. Puede que sí o puede que no, ¿no? Cada persona es un ser distinto, van a tener diferentes respuestas a los medicamentos. Entonces, siempre es bueno hasta esto consultar con un personal de salud adecuado. Si es que uno no puede ir a una consulta médica, también pedir la atención en los establecimientos farmacéuticos, tanto farmacias o boticas, que esté el químico farmacéutico presente para que pueda ayudarle y eh, propiciar un uso adecuado de medicamentos. ¿Ok? No sé si de repente por ahí hay alguna duda. Y si no, al final de la exposición nos hacen llegar. Entonces, le doy pase a mi compañero Bautista para que siga con la exposición. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Aarón Bautista Velázquez, químico farmacéutico profesión, colega ya de nuestra compañera de exposición. Y continuando con la charla, bueno, prácticamente vamos a hablar aquí un tema importante, bueno, tal cual como los demás puntos que hemos estado tocando con respecto a las consecuencias, ¿no? De la automedicación, que son muchas, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso vemos el tema toxicidad, ¿no? Nos viene el tema, el término tóxico, ¿no? ¿Y qué viene a hacer eso? Pues no, cualquier tipo de efecto secundario, ¿no? Reacción adversa, grave por lo general, ¿no? Inclusive nos puede llegar al tema de intoxicaciones, ¿no? En ocasiones mortales, ¿no? Debidas, por ejemplo, a una sobredosis, ¿no? O simplemente a un consumo no para nada, ¿no?
moderado en el sentido de, por ejemplo, no asistir a un médico o a una consulta farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, el consumir algún medicamento con receta médica y, por ejemplo, por un vecino, a mí me hizo bien, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina es el antibiótico clásico, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, para cualquier tipo de infección, ¿no? A veces para la garganta, ¿no? Y yo, por ejemplo, de manera errónea le digo así, a mí me curó la amoxicilina, entonces a mi primo también le puede curar, ¿no? En tal caso yo le digo, primo, ¿no? Sabes que tómate este antibiótico, es buenazo, ¿no? Pero lo que no podemos saber es que en qué medida, en qué cantidad, ¿no? Si lo toma por 3 días, por 5 días, a qué hora, etcétera, etcétera. Todo eso puede producir efectos secundarios, por ejemplo, como vemos en la imagen, ¿no? Un rash, ¿no? Como una especie de alergia que produce en la piel, ¿no? Y la toxicidad clásica, pues, ¿no? Pues por ejemplo, del paracetamol, que pareciera que fuese un medicamento inofensivo, ¿no? Produce toxicidad al hígado. Hay otros medicamentos que producen toxicidad y efectos muy, muy dañinos al riñón. O sea, vemos aquí que hay un tema, pues, ¿no? De que vamos a alterar definitivamente el funcionamiento de ciertos órganos debido a la toxicidad. Generalmente el hígado, el riñón, entre otros, ¿no? Por ejemplo, la piel. Esto hay que tener en cuenta porque todos los medicamentos son tóxicos hasta cierto grado. Por lo tanto, no debemos recibir consejo de alguien o por nosotros mismos consumir algún medicamento. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? La toxicidad. El siguiente, por favor. El punto número 2 que hemos destacado es la falta de efectividad, ¿no? ¿Y qué viene a ser la efectividad, no? Es la capacidad de lograr el efecto deseado, ¿no? En este caso, lo que se quiere es que un medicamento logre, ¿no? Su actividad terapéutica. Puede ser, ¿no? Cortar la infección, puede cortar la diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Cortar la alergia, entre otros, ¿no? O sea, eso es lo que se quiere. Pero muchas veces como ya vamos, si bien es cierto el término automedicación ya lo tomamos un poco no reiterativo, siempre hay que tenerlo en cuenta, no hay que sacarlo de la cabeza, la automedicación es mala de por sí. ¿Y qué pasa, no? Por ejemplo, a veces uno cuando tiene un simple resfrío, generalmente los resfríos son virales. Estos seres microscópicos no son bacterias, o sea, hay una cosa que es bacteria y otra cosa que son virus. Por lo tanto, si yo tengo un resfrío generalmente viral, un antibiótico va a atacar todo lo que es bacterias. Por lo tanto, esta es una mala elección que se hace y posiblemente el resfrío continúe. Nos damos cuenta aquí, pues, de que al no saber diferenciarnos entre lo que viene a ser un virus y una bacteria, todo esto produce, pues, de que se produzca una mala efectividad o falta de efectividad del medicamento como tal, ¿no? Por lo tanto, eso va a ser una mala elección. Y así hay muchos casos, ¿no? Siguiente, por favor. Otro punto importante que hemos tocado es la dependencia o adicción. Esto generalmente va con medicamentos pues, que se llaman psicotrópicos, ¿no? Todo lo que son estupefacientes, ¿no? Todo lo que sí o sí deben ser por control con receta médica. Por ejemplo, tenemos el clásico alprazolam, ¿no? Que muchas personas, a causa, ¿no? de preguntar al vecino, al familiar, o porque algún día lo escuchó el médico, algún día, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve algún día un problema, ¿no? De el sueño, ¿no? Algo relacionado pues a lo psicológico, de repente no receta, ¿no? El médico, tomen soprazolam, ¿no? Para que, ¿no? Descansen tranquilamente, ¿no? Tengo problemas de insomnio y todo eso. Pero eso fue hace 4 años. Pero ¿qué pasa después de 4 años? Yo no tengo ese problema, pero yo recordé, ¿no? Ah, ya, mire, ¿no? El médico aquella vez me dijo, ¿no? Que consuma este medicamento, el alprazolam. Y yo recuerdo eso y lo hago. Y me doy cuenta de que no necesito ese medicamento para dormir, ¿no? Por lo tanto, ya me está causando dependencia. Inclusive hay otros medicamentos que causan adicción, pero vamos al punto del alprazolam, ¿no? Causa dependencia física, ¿no? Esto es una afección en la que pues presentan síntomas físicos desagradables, ¿no? O sea, si un medicamento se deja de usar repentinamente o se toma en dosis pequeñas, ¿no? Notamos que aquí ya el paciente se vuelve pues dependiente de, ¿no? Eso puede ocasionar problemas graves, ¿no? Definitivamente, que puede durar de un día a varias semanas inclusive, ¿no? Y obviamente que esto va con el tema de toxicidad. Se dan cuenta que todo tipo de consecuencias de la automedicación están relacionadas, ¿no? Así pues, notamos que también existe adicción a otros medicamentos, los cuales es más grave, ¿no? Ya no pueden vivir, viven dependiendo de ellos, ¿no? Siguiente, por favor.
Hay un punto que es importante también destacar, es el enmascaramiento de procesos clínicos graves, ¿no? Y por tanto retraso en diagnósticos o tratamientos. Esto me parece que ya lo tocaron, pero siempre es bueno, ¿no? Indicarle, ¿no? Generalmente cualquier tipo de dolor, ¿no? Dolor, por ejemplo, en la zona lumbar, en la zona estomacal, etcétera, etcétera. Tienes un dolor, ¿no? Por ejemplo, papá o mamá, hermano, vecino, tienes no, tómate tal medicamento, ¿no? Por lo general un paracetamol o incluso esta naproxeno, pues, no, tienes una inflamación, te dice, entonces, nos volvemos doctor, nos volvemos médicos, ¿no? A veces en la vida diaria, ¿no? Eso pasa, o sea, generalmente cuando uno atrapa información del pasado en relación, ¿no? Al tema de salud, trata de por sí manifestarlo a la persona que tiene alguna dolencia, ¿no? Porque piensa que si a uno le hizo bien, también le va a hacer a la otra persona, ¿no? Pero esto sí es grave, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de enmascaramiento de procesos clínicos graves, o sea, estamos asumiendo de que tengo un simple dolor en la espalda, por ejemplo, ¿no? Un dolor renal, un ejemplo. Y bueno, en realidad es un dolor renal, pero algunos dicen, no, mejor tómate un meloxicam o algún otro relajante muscular, ¿no? Pero en realidad es un problema renal, ¿no? Aunque se dice que el problema renal es de todo tipo, pero así vamos dando ideas de la persona para que poder enseñar a otros, ¿no? Y eso está definitivamente mal. En el caso de la imagen es puntual, ¿no? Tiene un dolor a nivel estomacal y por lo general esto puede enmascarar un problema de apendicitis, pensando que es de repente algún cólico, estamos tomando algún medicamento y realmente nos estamos dando cuenta de que el proceso grave que se está ocultando aquí viene a ser la apendicitis, y ustedes saben que la apendicitis es grave. Luego de la apendicitis hay una inflamación mayor que se llama peritonitis, cuando ya se reventó ¿no? el apéndice, y eso sí es catastrófico, una alta probabilidad de llevarnos a la muerte, ¿no? Si es que eso pasa. Siguiente, por favor. Ahora bien, el tema de la interacción viene a ser, ¿no? Un cruce, se puede decir, ¿no? De acciones, una acción de un medicamento A con un medicamento B. Este es un tema clásico, ¿no? En el caso del anticonceptivo, ¿no? Orales, por ejemplo, que las mujeres utilizan, ¿no? Para su cuidado, ¿no? A veces, pues, como consumen estos medicamentos que ustedes conocen con nombre de mujeres, ¿no? Diane, ¿no? Y otros más, ¿no? Como por ejemplo que se consumen los 28 días del mes, ¿no? Para cuidar, ¿no? El tema para no salir embarazadas, ¿no? Este es lo simple, ¿no? A veces uno tiene un resfrío, que ya vimos un caso anterior, ¿no? Por ejemplo, tiene un pequeño resfrío y toma un antibiótico. ¿Y qué es lo que pasa con el antibiótico? Definitivamente reduce la efectividad del anticonceptivo y muchas veces sale con la sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó? Dicen, ¿no? Salí embarazada, dicen, ¿no? Las chicas. ¿Y por qué? Porque aquí el antibiótico definitivamente disminuyó el efecto del medicamento, en este caso del anticonceptivo. Por lo tanto, vemos que un problema tan simple de la automedicación puede ocasionar un problema más grave, que es el caso del embarazo no deseado, ¿no? Porque se supone que las personas, las chicas que se están cuidando con anticonceptivos es para no salir embarazadas, pero por el simple uso de un antibiótico por un día, por 3 días, por 5 días, dependiendo de cómo lo ha tomado, esto puede producir un embarazo no deseado. Siguiente, por favor. Ahora bien, el problema más grave de todo esto, que me parece, o sea, de puntualizar, de la resistencia a los antibióticos, ¿no? El uso excesivo de antibióticos puede hacer que el microorganismo desarrollen defensas ante estos medicamentos de forma que dejen de ser eficaces. Esto, por ejemplo, se dio o se puede dar, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el tema del coronavirus, de la pandemia, ¿no? Nosotros no sabíamos a ciencia cierta cómo se trataba a este virus, ¿no? Si nos damos cuenta, al inicio hubo una gama de medicamentos, ¿no? Como la citromicina, un cómo a partir de inclusive de diagnósticos médicos se pudo dar un mal actuar, ¿no? No de manera negativa, sino por el tema de experimentación, probablemente, ¿no? A algunas personas les decía bien, a otros no. Pero eso pasa, ¿no? Por ejemplo, en casa, ¿quién no le ha pasado? Ya ha pasado un año y medio,
Cuando se utiliza de manera inadecuada un antibiótico, esto produce pues de que la bacteria X que tengamos en el organismo resista cada vez más. Porque uno, para utilizar un antibiótico obviamente hay que tener un diagnóstico. Y ese diagnóstico involucra de que yo utilice el antibiótico por 3, por 5, por 7 días, dependiendo de lo que nos indique pues, ¿no? El prescriptor, en este caso el médico, también puede ser un odontólogo o obstetra, ¿no? Dependiendo a la especialidad a lo que le estamos dirigiendo. Esto va a hacer que en esos 3, 5, 7 días la efectividad del antibiótico sea la adecuada. Pero si yo, por haber escuchado a un médico hace 5 años, por haber escuchado a un vecino, por haber escuchado a un primo, o verlo inclusive en la televisión, hacemos pues de que si realmente necesitamos por 7 días el antibiótico, pero lo tomamos por 3 o por 2. Y ahí vamos un tema, no, no, me hizo bien, ya se me pasó la diarrea, ¿no? Ya se me pasó la infección que tenía en la garganta. Pero no, esto hace definitivamente de que el organismo, en este caso la bacteria, desarrolle capacidad de resistir al antibiótico. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo alguna enfermedad más adelante, ya no me va a ser efectivo, ya no va a ser efectivo el medicamento. Por ejemplo, la amoxicilina es un antibiótico clásico, que generalmente se utilizaba siempre antes. Pero nos damos cuenta que ahora hay otros antibióticos más potentes, más fuertes. ¿Y eso pasó por qué? Porque la amoxicilina causó mucha resistencia debido a la automedicación, probablemente a nivel mundial inclusive, ¿no? O sea, definitivamente cuando es un caso de antibióticos, nunca debe automedicarse definitivamente porque esto puede ser muy grave para la salud, ¿no? Aquí quisiera agregar un caso más, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le dice a una persona, "No, tómate un medicamento, tal medicamento, por ejemplo, un antibiótico, un polo para suspensión, ¿no? Que hay diversas presentaciones de medicamentos, ¿no? Puede haber en jarabes, tabletas, ¿no? Cápsulas, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez escuché en una farmacia, ¿no? En la cual estaba haciendo prácticas, que una persona vino, ¿no? No mencionó qué profesión tenía, ¿no? Pero se hacía, bueno, la persona que sabía, ¿no? Y bueno, de manera para él cotidiana, porque así lo mencionó, deme tal medicamento, no era, recuerdo si no era una citromicina, ¿no? En polvito. Viene en polvo, ¿no? La presentación. Y esta tú tienes que diluirla en agua, ¿no? En agua hervida, cierta cantidad y te lo tomas, ¿no? ¿Y qué pasó? Esta persona, como vuelvo a indicarlo, sabía ya, ¿no? De que el antibiótico, de que la citromicina se diluía en esto, en tal, en tal. Ah, bueno. Y lo que pasa es que al final la persona volvió luego de 2 días y le había salido definitivamente, vino todavía con un problema de rash cutáneo, o sea, le había salido una reacción adversa. ¿Por qué? Porque lo había diluido mal, porque se lo había tomado a destiempo, etcétera, etcétera. O sea, todo este accionar que la persona hizo sin ningún control, porque él creyó saber, ocasionó que él tenga una reacción adversa grave y ni siquiera ni siquiera tuvo el efecto deseado con respecto a su infección en la garganta que tenía, ¿no? O sea, vemos que todas estas cosas nos da al final de que la automedicación, uno, no produce el efecto deseado del medicamento, dos, me ocasiona problemas graves, ¿no? en los órganos internos, y tres, que lastimosamente pues no tenemos esa cultura, ¿no? De acudir al profesional correspondiente, ¿no? Ni solicitar la información adecuada en la farmacia o en la botica, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver eso como un tema de salud pública importante, ¿no? Y más que indicarles a otras personas, ¿no? Oigan, yo sé tal medicamento, tómate esto porque a mí me cura, no. O sea, cada persona, cada individuo, cada organismo es distinto. A mí me puede hacer muy bien un antibiótico en 7 días, pero a la persona de mi costado le puede hacer en 5 días, etcétera, etcétera. Inclusive la forma de la farmacéutica, ¿no? Si a mí de repente tengo problemas en la garganta, de repente a mí me conviene un jarabe. A los niños, por ejemplo, no les voy a dar tabletas. O sea, definitivamente a ellos le tenemos que dar jarabes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así. Y así vamos viendo que el mundo del medicamento es todo un desconocido para las personas en general, ¿no? Hay que saber realmente llevar este punto a la conciencia de las personas, ¿no? Por lo tanto, esta pequeña charla ha sido para esto, ¿no? Para motivarlos, ¿no? A que la automedicación definitivamente es negativa, es nefasta para la salud pública. Esto ocasiona bastantes enfermedades o no cura las enfermedades que ya tenemos en mente, ¿no?
Y bueno, para dar una idea más básica, ¿no?, de lo que hemos estado dando, para no cansarlo, porque ya es un poco tarde, vamos a presentar un pequeño videito para que más o menos desarrolle lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Cada vez que Janine y Jorge consumen medicamentos sin receta médica, exponen seriamente su salud, aunque ellos no lo sepan. Ciudadanos presenta riesgos de la automedicación. Antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos son los medicamentos que, así como ellos, mucha gente consume sin indicación médica. A continuación explicamos las consecuencias que podría tener para su salud. Consecuencias. Primero, pueden cubrir síntomas de una enfermedad y retardar el diagnóstico y tratamiento oportuno. También pueden provocar efectos adversos, ocasionando mayores problemas de salud. Asimismo, pueden prolongar los tratamientos médicos y por lo tanto volverlos más costosos. Consejos. No te automediques. Recurre a un profesional de la salud. Tampoco recomiendes a otro el uso de medicamentos. Todas las personas no son iguales y pueden provocar incluso efectos adversos. Y en caso de sentir algún malestar por el uso de medicamentos, acude al establecimiento de salud más cercano. Recuerda que el consumo responsable de medicamentos debe ser con receta médica. Es la manera más adecuada para cuidar tu salud. Si deseas más información, ingresa a www.gov.pe/minsa. Listo. Ahora vamos a pasar a una ronda de... Ay, disculpen. Aquí está. Está activado el YouTube. Listo. Muchas gracias en verdad nuevamente por su asistencia. En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas, de comentarios que puedan hacer. Acá justo veo en el chat, en los mensajes, una consulta de la señora Irma Acosta. Es cierto que el uso de medicamentos, como que cada medicamento actúa sobre cada enfermedad y si tomas al mismo tiempo actúas bien o puede haber una interacción y no actuar como debe ser. Es cierto, como ya mencionó mi compañero Aaron, el tema de interacción se puede dar en los medicamentos. Tanto la interacción puede ser em, que se actúe haciendo que el efecto del producto sea mayor o menor. Va a depender de cada medicamento. Es por eso muy importante la visita al médico y cuando uno visita al médico siempre, bueno, mayormente pues tienen su historia clínica, saber qué otras enfermedades tiene la persona y también saber qué tratamiento concomitante está teniendo. Eso es importante siempre que se sepa, ¿no? ¿Qué medicamento estoy utilizando? Si lo puedo seguir tomando, si hay una interacción, o lo puedo tomar en diferentes lapsos de tiempo, ¿no? De repente con más horas de distanciamiento entre ellos. Entonces, eso va a depender y va de la mano mucho el trabajo del profesional sanitario, tanto del médico como el farmacéutico. Entonces, ahí es la recomendación, ¿no? Siempre acudan cualquier síntoma o problema de salud que tengan a su médico y para la consulta de cómo deben utilizar algún medicamento, es bueno también la atención de un químico farmacéutico para que les pueda informar mucho mejor del tema. No sé si de repente hay otra consulta o algún comentario. Estamos atentos para escucharlos. Sí, creo que no, creo que ha quedado claro. Entonces, sí. Entonces,
Muchas gracias nuevamente por su participación. Agradecemos muy antemano y los invitamos nuevamente. La segunda charla y última charla se va a dar el jueves 19 de mayo a la misma hora 8:30 por el mismo canal, por este enlace Meet. Vamos a tener la segunda y última reunión, ya con temas más importantes acerca de quizás algunos medicamentos en específicos que ustedes puedan consultar. Y pueden traer también sus consultas de repente para poder ayudarles. Nuevamente, muchas gracias. También despedida de mis compañeros, le doy el pase a Jenny. Bueno, agradeciendo la atención de todos y los esperamos el jueves y traigan todas sus dudas, ¿no? Ahora que nos han escuchado sobre el tema de medicamentos y automedicación, traigan todas sus dudas y les vamos a apoyar en solucionar, ¿no?, los pequeños problemas que suscitan. Y ante todo, visiten al médico antes de ir a la farmacia o botica. Gracias. Le doy pase a mi compañera Isabel. Bueno, muchas gracias por su participación, ¿no? Los esperamos el jueves, ojalá puedan participar, ¿no? Yo les digo que la automedicación es un tema muy importante, ¿no?, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y traigan todas sus consultas, sus dudas, que le podemos explicar el día jueves. El jueves los esperamos. Muchas gracias. Le doy pase a mi colega Aaron. Bueno, además, nuevamente gracias a los asistentes y como tal como le indicó Isabel, Jenny y María, los esperamos el día jueves a las 8:30 y recalcar, ¿no?, que la automedicación es un problema de salud pública. Hay que ser parte de la solución y no aumentar el problema, ¿no? Esto ha sido un bosquejo, ¿no? Algo básico, lo que se ha dado. La automedicación es un tema más complejo, pero estamos para ello, ¿no? Para tratar de hacerlo lo complejo en simple para que ustedes puedan aprender un poquito en el día a día, ¿no? Y poder transmitir esta información a otros, ¿no? Y qué mejor que si transmiten el link a sus amigos, compañeros, familiares para que puedan ingresar a través, ¿no? Eso sería todo. Listo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Que tengan una linda noche. Los esperamos el jueves 19. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.